Muy buenos días a todos. Hoy mi equipo, Aaron Alexander Burgos Sánchez y Oscar Gael Hernández Ayala, y su servidor, Usil Flores Almenta, venimos a presentar el tema de las generalidades más representativas del periodo posrevolucionario al cardenismo. Vayámonos por el comienzo. La Primera Guerra Mundial, conocida en su época como la Gran Guerra, fue un enfrentamiento armado de dimensiones sin precedentes que involucró a casi todos los países de Europa y a numerosas naciones de Asia, África, América y Oceanía. Este conflicto se desarrolló entre 1914 y 1918, un periodo marcado por grandes tensiones internacionales, rivales imperialistas y una carrera armadista que había incrementado el poder destructivo de las potencias europeas. Durante estos años, los líderes políticos más influyentes como Guillermo II de Alemania, Jorge V del Reino Unido, Nicolás II de Rusia, Raymond Poincaré de Francia y Víctor Emmanuel III de Italia tomaron decisiones que moldearon el rumbo de la guerra y el mundo moderno. Cerca de 70 millones de soldados, incluidos reclutas de las colonias africanas y asiáticas, participaron directamente en los combates. Muchos de ellos se encontraron bajo el mandato de generales influyentes, cuyas estrategias tuvieron un efecto decisivo en el desarrollo de los conflictos. La guerra se distinguió por el uso masivo de nuevas tecnologías militares surgidas de la industrialización. Armas como la ametralladora Maxim, los cañones de largo alcance, los bombarderos aéreos y los submarinos alemanes U-Boot transformaron la manera de combatir. En 1915, durante la Segunda Batalla de Ypres, los alemanes utilizaron por primera vez gas venenoso a gran escala, provocando pánico y elevando dramáticamente el número de bajas. El conflicto concluyó con la rendición de Alemania el 11 de noviembre de 1918 y el Tratado de Versalles en 1919, que impuso fuertes sanciones al país. La posrevolución comenzó tras la Constitución de 1917 y el fin de la lucha entre facciones, dando paso a la reconstrucción del Estado, la reorganización de la administración pública y el surgimiento de instituciones modernas. En política, el Partido Liberal Constitucionalista apoyó a Ignacio Bonillas, lo que generó el descontento militar que llevó al Plan de Agua Prieta de 1920, que fue encabezado por Adolfo de la Huerta. Este movimiento desconocía a Carranza, quien murió al huir hacia Veracruz y permitió el ascenso de Álvaro Obregón hacia la presidencia. Con Obregón y Calles inició el caudillismo, la cual fue una etapa dominada por militares revolucionarios. Obregón impulsó la reforma agraria y fortaleció las organizaciones campesinas y obreras, mientras que Calles modernizó el país con obras públicas, la creación del Banco de México y enfrentó la Guerra Cristera de 1926. En 1928 Obregón acabaría siendo asesinado. Después gobernaron Emilio Portes Gil de 1928 a 1930. De ahí seguiría Pascual Ortiz Rubio de 1930 a 1932, quien renunció por conflictos internos, y Abelardo Rodríguez de 1932 a 1934, quien impulsó la reforma antirreeleccionista, el salario mínimo y creó obras. En 1934 llegó a la presidencia Lázaro Cárdenas, iniciando el carderismo, el cual tuvo lugar de 1934 a 1940, el cual fue marcado por una profunda reforma agraria, el fortalecimiento del ejido, el aumento del gasto público, la organización del movimiento obrero y la explotación petrolera de 1938. Ese mismo año transformó el PNR en el PRM, precursor del PRI. Enfrentó tensiones con Calles, a quien expulsó y recibió refugiados de la Guerra Civil Española. Su gobierno terminaría en 1940. Algunas de las causas que provocaron el ascenso de Cárdenas a la presidencia fueron la crisis económica que sucedió tras la Gran Depresión, el rechazo al poder por parte de Calles, las demandas sociales no resueltas, la desigualdad rural y las exigencias de justicia, mientras que algunas de las consecuencias que trajo el carderismo fueron el fin del sistema latifundista y reparto de más de 18 millones de hectáreas, la educación socialista y modernización del sistema educativo y las tensiones diplomáticas que surgieron a raíz de la expropiación petrolera. La Revolución Rusa de 1917 fue el proceso que terminó con la monarquía zarista y dio origen al primer estado socialista del mundo. Se desarrolló en dos etapas principales. La Revolución de Febrero, marzo de 1917, provocó la caída del zar Nicolás y el establecimiento de un gobierno provisional integrado por liberales y socialistas. La Revolución de Octubre, noviembre de 1917. Los bolcheviques, dirigidos por Vladimir Lenin, derrocaron el gobierno provisional y establecieron un gobierno socialista y soviético. Las causas del levantamiento incluyen
la pobreza y la opresión de los campesinos frente a la riqueza de los nobles y terratenientes. Las derrotas militares y las crisis económicas provocadas por la Primera Guerra Mundial que generaron hambre y descontento. La corrupción e incapacidad del gobierno zarista para responder a las necesidades del pueblo. El aumento de actividad política de los grupos obreros, campesinos y revolucionarios. El duro invierno de 1917 que agravó la escasez de alimentos. Las consecuencias más importantes fueron el fin de la monarquía zarista después de los siglos del dominio, la creación del primer Estado socialista y el inicio del control del país comunista que duró hasta 1991, y la firma del Tratado de Brest-Litovsk con Alemania, mediante el cual Rusia salió de la Primera Guerra Mundial.